Damos inicio al programa La Chamusca, un espacio para la formación política e ideológica, como parte de la Escuela de Análisis de la Realidad que realiza el Colectivo de Educación y Formación Popular Ishimuleu. Este es un programa para el análisis y el debate, en donde haremos entrevistas, recordaremos hechos históricos de nuestro país y del continente. Nos conectaremos con el arte popular, la educación y formación. Es un espacio para reflexionar. ¡Y empezamos! Muy buenas tardes a todas y todos nuestros radioescuchas. Estamos iniciando con el programa La Chamusca. Queremos darles la más cordial bienvenida desde los diferentes puntos donde nos están escuchando. En esta tarde les saluda Mariana y Alaide. Es un placer para nosotras poder compartir este espacio con ustedes. Y bueno, para quienes han estado al tanto de las redes sociales y las noticias de esta semana, hemos visto que se ha estado hablando sobre las diferentes protestas que se han dado en Cuba. Muchas de estas noticias han sido tergiversadas por los medios de comunicación, dejando fuera de contexto la verdadera causa de la problemática que afronta el país desde la época de los 90, en el que Estados Unidos impuso el bloqueo económico, comercial y financiero. Pero para poder ir entendiendo más sobre este tema, tenemos el gusto de presentarles desde Cuba a Georgina Alonso, directora del Instituto de Filosofía de La Habana, filósofa, revolucionaria y feminista. Un saludo desde tierra cubana a todo el colectivo de La Chamusca, a las educadoras y los educadores populares y un agradecimiento por la invitación a este espacio. Buenas tardes, es un gusto tenerla dentro de este espacio de La Chamusca, y como bien lo decía Mariana, durante estos últimos días se han desarrollado pues algunas protestas dentro del país de Cuba, en el cual nos gustaría que nos pudieras comentar qué ha sucedido y cómo han presenciado estas protestas del 11 de julio. Agradezco la invitación y asumo un compromiso con ella para contarles a ustedes, al pueblo de Guatemala, que siempre ha mantenido una solidaridad con Cuba, lo que acontece ahora mismo. El domingo 11 de julio, un grupo de personas en diferentes localidades del país salieron a la calle a demandar una serie de necesidades reales que tenían vinculada a la crisis económica que está pasando Cuba en estos momentos. Las demandas de esas personas estaban asociadas a la falta de fluido eléctrico, a la carencia de alimentos, a la carencia de medicamentos, que tienen que ver específicamente con el recrudecimiento de las medidas del gobierno de los Estados Unidos hacia Cuba para limitar el desarrollo cubano y que sean exitosas las políticas y la estrategia que el gobierno se ha planteado para enfrentar los impactos de la COVID-19. Bajo estas demandas reales, necesidades reales de la población, se escondían intereses provocadores de grupúsculos contrarrevolucionarios financiados por los Estados Unidos, y esto crea una confusión en estas localidades. Así comenzaron los acontecimientos del domingo 11 y que se han ido sucediendo en estos días, aunque en estos momentos podemos decir que hay en varias ciudades, en casi todas las ciudades del país, bastante calma y tranquilidad, pero eso no quiere decir que la situación se haya controlado ni nada de eso. En respuesta a estas provocaciones, también se movilizaron las organizaciones sociales, el pueblo revolucionario, y realmente es triste, pero hay que decir que en algunos espacios, en algunos territorios y en algunas comunidades hubo confrontaciones y agresiones entre los dos
dos grupos y hubo intervención de las autoridades y también enfrentamiento con las autoridades y con daños significativos para las personas y también para la policía, las autoridades de gobierno que trataban de enfrentar estas provocaciones. Esto esencialmente es lo que ha despertado preocupaciones, alarma, no solo fuera de Cuba, sino también dentro de Cuba. La imagen que se transmite de lo que acontece en las redes sociales falsea muchas de lo que realmente acontece y para nada es hay una intención de ayudar a la solución del conflicto, sino de agudizar el conflicto. Lamentablemente tenemos que decir que a ningún cubano ni a ninguna cubana nos parece que esté bien intentar resolver las cuestiones con forma de violencia. Esa no ha sido la política de la Revolución Cubana, no ha sido la política del gobierno cubano. Tratar de resolver los problemas siempre ha sido a favor de construir, de dialogar, y eso es lo que esperamos que también en estos momentos. Pero lamentablemente se estimula el vandalismo, se estimula la agresión sin sentido y hemos estado en espacios donde la población ha salido, jóvenes fundamentalmente, a volcar carros institucionales, incluso carros que están parados en la calle con un sinsentido, sin proyección de finalmente cuál es el sentido de eso que está aconteciendo, ¿no? Entonces es lamentable y para el contexto cubano estas cosas no son lo común. Tomar en cuenta que estos sucesos del 11 de julio, como ya lo menciona Georgina, se relacionan a la falta de combustible, alimentación, carencia de medicamentos, producto de esta crisis económica. Claro, ha sido una crisis económica intencionada por el bloqueo histórico que ha tenido Estados Unidos hacia Cuba, donde en estos momentos podemos resaltar que cualquier alternativa o estrategia planteada desde el Estado se ve limitado por este mismo bloqueo que existe. Estos estallidos sociales tenemos que visibilizar que dentro de esto ha surgido dos grupos, un antirrevolucionario, ¿verdad?, que ha surgido con el discurso de la necesidad de una intervención estadounidense, obviando así también el descontento real que existe dentro de la población, como lo mencionaba Georgina. Es con esta información que ella nos comparte que debemos de mantener nuestro espíritu solidario y no dejarnos manipular con la desinformación de los grandes medios, de toda esta información a medias, ¿verdad? Que se desarrollan dentro de los noticieros nacionales, ¿verdad? Entre las redes sociales también. Es por eso que con esto vamos a una primera pausa. Sigan sintonizándonos por Radio Fejer 1420 AM. No sirve mucho decir mujeres de todo el mundo unidos, porque los conflictos que afligen a las mujeres varían mucho según la clase y según el país al que pertenece. Estamos de regreso con el programa La Chamusca y antes de la pausa, Georgina nos hablaba sobre cómo estuvieron las jornadas de protestas que realizó el pueblo cubano. Esto en el contexto sobre cómo se ha ido agudizando la problemática de la pandemia en el país. ¿Puedes contarnos cuál es la situación de Cuba en general en este momento de pandemia? Esta situación se da en un contexto también donde ha aparecido un nuevo brote de COVID-19 con una más contagiosa, donde los números de contagios se han incrementado considerablemente y han aumentado las muertes. Por supuesto, estos números no son comparables con lo que acontece en América Latina, pero para el caso cubano, que no estamos acostumbrados
a gran número de enfermos o fallecidos por la COVID, porque realmente se había controlado hasta estos momentos. Ha sido una alarma que también tenía preocupada a la población, y había todo un movimiento muy bonito de solidaridad de todo el país, de todas las personas apoyando a los territorios donde ha habido este rebrote de COVID, que ha hecho que colapsen algunas instituciones sanitarias, y había una movilización a la solidaridad en el momento en que ocurren estos acontecimientos. La estrategia de la sociedad cubana, del Estado, de la familia, de todas las instituciones para controlar el tema de la pandemia, a la cual se ha unido un esfuerzo por tratar de producir medicamentos propios y obtener una vacuna que se le pueda poner a la población de manera gratuita y tratar de controlar la pandemia, ha sido un éxito, y ha sido al mismo tiempo un admirable por parte de toda la comunidad. Cuba desde el primer momento ha ayudado a muchos países de manera gratuita con sus brigadas médicas para controlar la pandemia, y asimismo ha sido estos 2 años al interior del país. Es un éxito y una demostración de cuánto se puede lograr sin caer en el mercantilismo, con una estrategia pública de solidaridad, y tratar de frenar el impacto negativo de la pandemia. En las comunidades se ha apoyado a las familias que se enferman, a las familias con problemas económicos, con envejecidas, con niños con discapacidad. Todas esas familias han recibido un apoyo gratuito por parte del Estado cubano para que pudieran sostener sus vidas en medio de la pandemia. Se ha tratado también de que los adolescentes, los niños y los estudiantes no abandonen sus escuelas, y poder por diferentes vías les llegue el conocimiento. No todos tienen dinero para acceder a datos, y se hizo un sistema gratuito donde pueden acceder a redes gratuitas y reciben toda la información y reciben sus clases, y la televisión ha puesto todos sus canales para que llegue a todos los niños y los jóvenes y el sistema educativo, y puedan seguir avanzando en sus estudios. Esto es un ejemplo al mundo. Esto no es lo que sucede en todas partes del mundo, y por eso desde el gobierno de Donald Trump se recrudecieron las medidas económicas para Cuba. En la medida que Cuba avanzaba, se recrudece el bloqueo de Estados Unidos hacia Cuba, un bloqueo que impide que llegue a Cuba alimentos, combustible, dinero. Cuba no puede intercambiar libremente con ningún país. Los barcos que traen a Cuba suministros después no pueden tocar puertos en determinados países. Las empresas que le venden a Cuba determinados servicios o productos después no pueden vender en el mercado internacional. Es un acoso al intercambio con Cuba, y esto hace que cualquier alternativa que encontremos a lo interno se haga más difícil. También a esto se suma errores propios en la conducción de la gestión política, y falta de confianza muchas veces en poner jóvenes frente a los procesos de toma de decisión. Entonces tenemos que sacar lecciones de estos momentos, y en la medida que el enemigo norteamericano, el capitalismo, nos ponga limitaciones para nosotros poder llevarle nuestras alternativas, tenemos que ser más creativos, tenemos que incorporar más gente a lo que hacemos, a nuestro proyecto social. Ha sido evidente que la pandemia alrededor del mundo ha visibilizado los diferentes colapsos del sistema de salud, entre otras estructuras. Es importante resaltar que Cuba hasta ahora había sido uno de los países en tener bajo esta problemática de pandemia, hasta este nuevo brote donde todas las problemáticas se han ido agudizando debido a que el bloqueo de Estados Unidos no cesa en contra del país. Pero que a pesar de todas estas dificultades, el mismo pueblo cubano nos ha demostrado desde su esencia una solidaridad no solo hacia su mismo pueblo, sino también a los países latinoamericanos.
Este tema también nos lleva a preguntarnos cómo está la situación hoy en Cuba después de lo sucedido. ¿Podrías comentarnos acerca de esto, Georgina? Esto que está aconteciendo en Cuba hoy no son lecciones para la izquierda en América Latina. Hemos vivido en los últimos años un retroceso de la izquierda y los gobiernos progresistas en todo el contexto latinoamericano, y estas son lecciones que tenemos que sentarnos, analizar, reflexionar, pero no dormirnos y rápidamente crear nuevas acciones y nuevas estrategias que eleven la autoestima popular, que nos permita organizarnos, que haga que nuestros procesos de formación educativa, que son procesos políticos, también sean procesos culturales. Una de las cosas que necesitamos es que las nuevas generaciones tengan una cultura civilizatoria diferente a la que impone el capitalismo. No podemos permitir que nuestros jóvenes sean consumistas o individualistas. ¿Y cómo revestir esos valores del capital? Pues nuestros procesos formativos y educativos tienen que predominar prácticas solidarias, prácticas cooperativas, y esos tienen que convertirse en espacios, en experiencias de vida cotidiana. La cotidianidad nuestra, la que nosotros proponemos, tiene que ser una cotidianidad que reconstruya un tejido social solidario, cooperado, internacionalista, donde se respeten las identidades, los derechos de todas las personas, independientemente de credos, de orientaciones sexuales, de grupos sociales, de raza, de cultura. Tenemos que construir otra civilidad. Y la izquierda en el poder pensó que porque administrábamos, gobernábamos o porque hacíamos gestión de gobierno y esa gestión la poníamos en manos del pueblo, ya con eso el pueblo nos iba a apoyar. El pueblo tiene que convertirse en sujeto de revolución. El pueblo tiene que ser capaz de hacer su propia vida, y eso es una lección importante, porque también esos han sido los errores que hemos cometido aquí en Cuba y que de alguna manera le permite al imperialismo aprovecharse de esa situación para provocar lo que está aconteciendo hoy en el país. Por supuesto, así como el pueblo, como lo dice, como sujeto revolucionario y transformador de su vida, encontrará dentro del proceso lo que Fidel en su momento dijo: revolución es cambiar lo que debe ser cambiado. Es con esto que vamos a una pausa. Sigan sintonizándonos por Radio Fejer, que regresamos en breves momentos. No sirve mucho decir mujeres de todo el mundo unidos, porque los conflictos que afligen a las mujeres varían mucho según la clase y según el país al que pertenece. Estamos de regreso con el programa La Chamusca. Agradecemos a los que nos siguen sintonizándonos y se siguen informando sobre este tema. Ya nos han comentado sobre cómo han vivido las jornadas de protesta, cuál ha sido la situación en general en estos momentos en cuanto a la pandemia en Cuba. Así también se ha hablado sobre el bloqueo que se tiene contra Cuba. Y pues en este momento nos gustaría que nos pudieras comentar, Georgina, qué se espera a mediano y corto plazo el hermano país cubano. ¿Qué se espera de lo que acontece? Pues nosotros esperamos retomar la calma, reflexionar sobre lo que ha acontecido, organizar nuevas acciones que permitan enfrentar todas las provocaciones que sucederán, porque el imperialismo va a seguir provocando, va a seguir intentando socavar el proyecto social revolucionario en Cuba, y que Cuba se convierta en un patio trasero de los intereses de Estados Unidos, y con eso que se destruya el paradigma de la revolución cubana. Hoy hemos recorrido los barrios están tranquilos. Ese es el espíritu: retomar la calma, retomar el trabajo que se estaba haciendo para tratar de terminar de vacunar a la población y poder retomar todo lo que ha quedado pendiente en términos de proyectos de vida comunitarios, proyectos de desarrollo locales, nuevos emprendimientos. Y entonces
Esto es la apuesta, y por supuesto que la revolución no ha terminado. La revolución cubana no es de un grupo, no es de unos. La revolución cubana es de la humanidad y la revolución cubana continuará. Esa es nuestra aspiración, pero la revolución hay que hacerla todos los días y se hace desde lo cotidiano. Y el cotidiano es un espacio de formación, es un espacio de articulación, es un espacio de movilización y es un espacio de trabajo permanente. Las personas tienen que sentir que en la medida que se incorpora a la lucha revolucionaria, su vida mejora. Que el imperialismo es una agresión a la vida de los humildes y los humildes somos los responsables de hacer la revolución, pero para eso hay que organizarse, para eso hay que prepararse y para eso tenemos que pensar en estos procesos con una estrategia de unidad, de organización, con una estrategia de participación, con una estrategia de compartir espacios, una estrategia colectiva. Y las revoluciones son procesos de construcción colectiva. Nadie es dueño de estos procesos. Como colectivo de educación y formación popular, como La Chamusca, y así como algunos movimientos populares y sociales, y como algunos de los partidos políticos y gobiernos a nivel latinoamericano, nos solidarizamos con el pueblo cubano y exigimos cese el bloqueo económico y cese la desinformación mediática que manipula al pueblo y los coloca en contra de la revolución que ha dejado Fidel y así muchos mártires que participaron en esta búsqueda. Asimismo, estamos agradeciendo la participación de Georgina Alonso. Agradecemos también que nos comentara sobre las problemáticas y el contexto que se está viviendo, que para nosotros como medios alternativos pues nos gusta dar la información verídica desde lo real, ¿verdad? Como lo habíamos mencionado a principio. Agradecemos al espacio y al tiempo que nos ha brindado y esperamos tenerla nuevamente dentro de nuestro programa La Chamusca. Repito mi agradecimiento al programa, un saludo solidario y fraterno a ustedes, compañeras y compañeros, y aquí estamos y seguiremos por la unidad latinoamericana, por la solidaridad de los pueblos latinoamericanos, y un fuerte abrazo y nuestro agradecimiento permanente. Agradecemos nuevamente tu participación en el programa, Georgina. Muchísimas gracias por darnos a conocer el contexto real sobre lo que se está viviendo en Cuba ahora, ya que hemos visto que a través de varios medios de comunicación y las diferentes redes sociales se ha manipulado mucha esta información. Entonces, que tú nos hayas aclarado sobre lo que realmente está sucediendo y por qué está sucediendo es importante para poder ir entendiendo mejor el contexto. Muchísimas gracias. Y pues a lo largo del programa hemos estado hablando sobre el bloqueo que Estados Unidos le ha impuesto a Cuba, pero ahora vamos a profundizar un poquito más sobre esto para que lo vayamos entendiendo mejor. Cuba fue sometido a un bloqueo económico, comercial y financiero por parte de Estados Unidos, una medida que causó pérdidas de $930 mil millones a la isla. Este bloqueo se implementó para restar apoyo a la revolución cubana de Fidel Castro, creando malestar económico a la población. Voy a citar un párrafo. La mayoría de los cubanos apoya a Castro. El único modo previsible de restarle apoyo interno es a través del desencanto y la insatisfacción que surjan del malestar económico y las dificultades materiales. Hay que emplear rápidamente todos los medios posibles para debilitar la vida económica de Cuba. Una línea de acción que, aun siendo la más mañosa y discreta posible,
logre los mayores avances en privar a Cuba de dinero y suministros para reducirle sus recursos financieros y los salarios reales, provocar el hambre, la desesperación y el derrocamiento del gobierno. Este párrafo es un extracto de la página 885 del informe del Departamento de Estado de Estados Unidos de 1958 a 1960. Es así como estamos cerrando el programa, sin antes agradecer de nuevo a Georgina Alonso por habernos brindado esta entrevista y por también darnos parte de su tiempo. También agradecemos a Radio Fejer por el espacio que nos brinda, que en este programa nos fuimos hasta Cuba para darles a conocer el verdadero contexto que se está viviendo en el país. También les agradecemos a todos y todas nuestras radio oyentes que nos escuchan sin falta todos los jueves a través de Radio Fejer 1420 AM. Se despide de ustedes Alaide y Mariana, sin antes pues dejarles una pequeña canción que se titula La fuerza de un país, que es de Buena Fe, Ronald González y Expresión Rumbera. Muchísimas gracias.